de esta semana y tiene que ver con esto de la campaña para denunciar el adoctrinamiento, el hostigamiento, la persecución ideológica en la Universidad Nacional de Rosario, en la universidad pública en este caso. Y está con nosotros Nico Ansaldi de Alternativa, en este caso de Alternativa Facultad de Derecho. Ayer tuvimos a Ciencia Política, a Martín de Ciencia Política, pero bueno, es seguramente algo que pasa en todas las facultades. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Facu? Muy bien, acá andamos. Muchas gracias por la invitación. Por Siempre está favor. bueno venir. Aparte ya persona de la casa, también miembro del Ministerio de la Verdad, el programa de los días jueves a las 20 horas aquí por Agofa TV. ¿Cómo es esto de las denuncias de adoctrinamiento? Digo, porque hubo una cuestión ayer que se armó después de la charla que decía, que lo dijo incluso Martín Jorge, que estuvo ayer acá, del Centro de Estudiantes de la FC Polit, que dice, cuando uno ya está en la universidad no hay adoctrinamiento posible, porque ya uno tiene cierto criterio o sentido común, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo surge? ¿Cómo se prende eso del adoctrinamiento? Sí, a ver, el adoctrinamiento es un tema muy complejo, pero es un hecho y te das cuenta porque hay un montón de personas que lo denuncian, ¿no? Ujú. Y no es una cuestión de ahora. Nosotros, por ejemplo, desde que nacimos con Alternativa en 2018, que venimos hablando de este tema, ahora por suerte tomó más visibilidad, pero claramente es un hecho aunque a muchos lo quieran negar. Eh, Nada, a ver, algo muy básico, uno va a la universidad para formarse y entonces es inevitable que lo que uno lee, lo que uno estudia, no impacte en su forma de pensar y en su forma de ser, ¿no? Y en cómo uno después ejerce su profesión. Entonces, decir que no hay adoctrinamiento posible, que lo que te diga un profesor, que lo que estudies en una carrera, lo que te hagan estudiar, no te impacte en lo que vos sos como persona, Ujú. es básicamente no reconocer lo que genera ir a la universidad de una persona, ¿no? También te agrego una cosa, entendiendo que hoy en día el sistema educativo argentino, como lo vemos y como creo que todos estamos de acuerdo, está en un punto crítico donde vemos que por ahí muchas veces los chicos salen de las secundarias con una formación que no alcanza, que les cuesta entrar a la universidad, que eso impacta también que después justamente lo que vos vas a la universidad sin tener quizás un pensamiento formado, Ujú. o peor, quizás tenés un pensamiento formado, pero por Twitter, por Claro. Instagram, y no realmente con conocimiento, ¿no? Entonces, digo, claramente la etapa universitaria impacta muchísimo en todas las personas que pasan por ahí. Ujú. Así que eso como primera parte. Ujú. Y pensándolo también en esto de que se dio en esta campaña, esto de la persecución ideológica o el hostigamiento, entiendo que también va un poco por ahí, ¿no? Claro, sí, no va, digo, por eso te decía que es algo más complejo y más Sí, abarcativo el tema del adoctrinamiento, de no solo influir sobre la forma de pensar de una persona, sino también una cuestión de hostigamiento de profesores preguntando, diciéndole a los estudiantes, levante la mano quién votó a tal o cual candidato, o profesores que dejan de dar clase y dedican, no sé, un tercio, la mitad o la clase entera a sacarle mano al gobierno. Entonces vos ahí tenés, primero que está incumpliendo con su deber, ¿no? Que es ir y claro. enseñarte los temas que encima después te lo van a tomar en el examen. Y también digo, es una forma de hostigamiento para la persona que quizá está de acuerdo con el gobierno esto, o con cualquiera, pues no solo pasó con Milei, ha pasado ya con, con otros gobiernos, con otras ideas, pero es una forma de hostigamiento que el profesor, que es quien te está enseñando a vos, te esté básicamente insultando, porque lo peor es eso, no es que sea en un ámbito de debate, ¿no? Sino es el profesor muchas veces hasta chicaneando, cayendo Claro, a ese nivel de bajeza, ¿no? claro. Hemos visto un montón de ejemplos. Por ejemplo, lo que pasó antes del balotage en la UBA, económicas creo que fue, Ujú. profesores pasando por las aulas, repartiendo folletos de por qué no había que votar a Milei. Y digo, acá lo que hay que entender, me parece muy importante, es que la relación profesor-estudiante no es una relación simétrica, ¿no? Si en Claro. el estudiante universitario, sobre todo en los años superiores, ya tiene una formación, como decíamos, que por ahí que puede discutirle a la par a un profesor, dentro del aula no es una relación simétrica, porque al fin y al cabo el profesor es quien decide si vos pasás esa materia o no, y esa materia es obligatoria para vos tener tu título, ¿no? Entonces hay que entender eso, ¿no? Y no se trata de subestimar al estudiante ni bajar el precio.
Y es un hecho real. Vos hablas con estudiantes que te dicen, tal profesor todos los días me quema la cabeza con que lo malo que es este u otro candidato, o que no se puede pensar así. Y, y yo, ¿para qué voy a entrar en la discusión? Te dicen. Podría discutirle, pero ¿para qué voy a entrar en la discusión? ¿Para que me agarre de punto? ¿Para que después me mire distinto? Yo no sé qué puede tener, qué impacto puede tener. No. Y eso es una situación gravísima, porque después en todos lados salen a decir rectores, presidentes de centro de estudiantes, que la universidad es súper plural, y la realidad es que no. No, la pluralidad es cuando más o menos pensás como ellos, ¿no? Ujú. Eso. No existe la pluralidad o esa libertad para te lo planteo en un ámbito no de pasillo o de asamblea universitaria, que sé que por ahí sí se da el tiempo para, bueno, hablan los de tal agrupación, te lo planteo más en una cuestión de aula, ¿no? Un aula, una discusión de una materia, ponerle la Facultad de Derecho, de Ciencia Política, que sabemos que se habla mucho de política, hay cosas que son muy políticas, eh, y un docente que dice, no, vos porque sos de tal agrupación no te dejo hablar. No, a este no. ¿Pasan ese tipo de situaciones? ¿Se las ve? Así tan grosero es muy difícil, Claro. porque, Ya digamos, ahí sí cuando sería pasa como así, grave. es inevitable Claro. que se tomen medidas, ¿no? Pero cosas mucho más pequeñas en el día a día pasan totalmente. Por ejemplo, tengo una compañera que cursa ingeniería y una clase donde nada tenía que ver con algo político, no sé, como si te digo, física, la profesora estuvo media clase hablando en contra del gobierno, ¿no? Y eso te marca, digo, tranquilamente uno puede pararse y discutir. Ahora, de vuelta, la relación no es simétrica, ¿me entendés? Y muchos estudiantes se sienten intimidados, ¿no? Claro. Sin ir más lejos, otra también pasó con otra profesora que en las elecciones que fueron hace poquito, en ingeniería, una profesora fue a una militante nuestra que encima tiene clases con ella este año, y fue y la insultó, le dijo que era una vergüenza que milite en alternativa. Y esas cosas pasan, ¿no? De vuelta, han pasado casos groseros, pero eso obviamente se sabe, se corre el rumor y lo tapan o lo Ujú, solucionan. ujú. Pero el tema es en el día a día, en lo más chiquito, que impacta también, ¿no? Porque no deja de ser lo que uno vive todos los días en cada salón, en cada aula. eh, y digo, más allá también del profesor, esto que nosotros decimos siempre de que los planes de estudio y las cátedras, en su gran mayoría, eh, te proponen ideas de izquierda, ¿no? Un Claro. poco más, un poco menos, sobre todo en el material de estudio que te Ujú. hacen estudiar, ¿no? Eh, Vos tenés un material de estudio obligatorio, que es el que el profesor te da. Ahora, si vos querés estudiar de otro lado, arreglátela vos, buscate vos, ¿me entendés? Claro. Y entonces ahí es donde se hace muy complicado y donde la pluralidad de voces es una mera apariencia, ¿no? Ujú. Pasa, por ejemplo, en derecho, el tema del zafaronismo es, vos en penal tenés una cátedra única donde lo único que te dan para estudiar prácticamente es zafaroni, que hoy en día está muy discutido por toda la situación de inseguridad creciente que tenemos en Argentina y todo. Y el único manual que está actualizado, el único que abarca toda la materia, entonces vos tenés que estudiar de otro lado y arreglátelas, ¿no? Y pasa lo mismo en un montón de casos, te puedo decir. Economía política, por ejemplo, también en derecho, es una materia donde está enteramente atravesado por el marxismo. Ujú. Eh, te- de hecho, te tiro un dato de color. Cuando teníamos que ver la escuela neoclásica, te ponían en el PowerPoint una imagen del señor Burns, ¿viste? Como para decirte, ¿no? El empresario malvado. Entonces, digo, eso de vuelta no es tan grosero como, che, yo quiero decir mi opinión y te callo, ¿no? Pero eso te impacta, Claro, ¿no? claro. Y de vuelta, volviendo a lo que yo decía en el principio, todo lo que uno estudia y aprende lo forma uno. Ujú. Y muchas veces, si todo te tira para un lado, es muy difícil uno tener un pensamiento propio realmente, ¿no? Claro, Por lo menos así lo vemos nosotros. claro. Ayer nos decían esto de que este botón de denuncia que está a través de estos flyers que se publicaron, ¿están, están pegados en todas las facultades en Derecho también? No, todavía en algunas no, Bien, principalmente lo pegamos en la Siberia. bien. Nos decía el presidente del Centro de Estudiantes de la FC Polit esto de que
este formulario busca más el escrache y no una denuncia institucional, ¿no? Que hay otros mecanismos institucionales para denunciar esto. ¿Se ha intentado desde la agrupación hacer este tipo de denuncias de forma institucional y no llegar a nada? Bueno, sí, hubo un caso muy emblemático, capaz que lo escuchaste algunas veces, seguro hemos hablado de esto en el ministerio también, una cátedra en ciencia política, de Ujú. sociología, muy en los comienzos de Alternativa, donde obligatoriamente se aprobaba entregando un trabajo final, lo tenías que hacer en lenguaje inclusivo, ¿no? Y si no lo querías hacer en inclusivo, tenías que vos justificar el porqué. Y todo el material de estudio que te daban era justificando el por qué sí había que hacerlo en lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, claramente desamparaba totalmente al que no, al que quería hablar bien, podemos Claro. decir. Alternativa, sin tener representación del consejo, sin tener consejero, fuimos igual, pedimos la palabra, manifestamos la preocupación y a través de todo nuestro esfuerzo se pudo revertir esa situación, ¿no? Para que no sea injusta. Entonces, sí lo hemos usado. El problema es que cuando vos empezás a ver cómo está formada la estructura de la universidad, donde vos tenés el rector de un color político, los decanos del mismo color político o similar, si no son del mismo color, igual están en acuerdo por atrás. Los profesores también, que la mayoría o tienen el mismo color político o quieren quedar bien con el decano. Los secretarios que son ex militantes de agrupaciones. Cuando vos empezás a ver todo eso, entendés que los mecanismos institucionales que hay están viciados, ¿no? Porque vos cómo vas a ir a denunciar que hay ciertas fallas en el sistema frente al propio sistema, ¿no? Que te Claro. está imponiendo esas cuestiones, ¿no? Como incluso por ahí profesores que incurren en estas situaciones son consejeros docentes. Entonces, ¿cómo vas Claro. a pedir que una persona vaya y levante su DNI, su nombre de la cara y señala al profesor que le estás haciendo pasar una mala situación quizás en clase, cuando lo estás exponiendo totalmente, ¿no? Claro. Digo, y esto de la denuncia anónima es un mecanismo que se utiliza en un montón de ámbitos, ¿no? En todo tipo. ¿Por qué? Para proteger justamente a la persona que es víctima de Claro. alguna situación, ¿no? Creo que no es una cuestión de escrache. Escrache es, como ha pasado en otras situaciones, y nosotros mismos lo hemos sufrido, cuando masivamente te muestran en redes sociales y te insultan o algo por el estilo. Creo que está muy lejos de ser un escrache, sino es una cuestión de dar un sustento para visibilizar denuncias, que fíjate que a la vez las denuncias que se mostraron, se hicieron públicas, no muestran, no dicen nombres, no muestran tampoco caras de profesores, digo, yo no veo por dónde sea el escrache, ¿no? Ujú. Sí me preocupa cómo, habiendo más de 130 denuncias, se hace oídos sordos totalmente, ¿no? Claro. Y se menosprecia, digo, aún, digo, si, teniendo dudas Ujú. de la veracidad de esas denuncias, ¿por qué no se le da un voto de confianza y se intenta averiguar, che, qué está pasando acá? Claro. No salen 130 denuncias de cualquier lado, ¿no? Seguramente haya muchas que hay que filtrar, seguramente, pero seguramente también haya muchas situaciones que hay que rever y hay que intervenir. Eh, Muchas veces los defensores de los estudiantes son los que terminan defendiendo a la estructura universitaria, ¿no? Al rector, al decano, como lo vemos, sobre todo con las agrupaciones radicales. Pero Ujú. bueno, Ujú. Eh, es interesante esto de las denuncias, porque digo, primero a dónde y quiénes son los que revisan los datos que llegan, ¿no? Porque bueno, esta publicación que salió en el diario La Capital, digo, cómo llegó en ese caso cómo llegaron en ese caso las denuncias, ¿no? Cómo se hicieron de forma públicas. Y después, ¿cuál es la idea, ¿no? Hacer qué con esas denuncias, ¿no? Llevarlas a una cuestión, no sé, a una Secretaría de Política Universitaria, al Ministerio de Educación. Digo, como vos decías antes, como vemos que en la universidad el sistema está viciado, porque tenemos al mismo militante que hace 2 años estaba militando acá, ahora es secretario, no podemos ir a hacer la misma denuncia contra ellos, a ellos. sí, sí, perdón, y te Eh, agrego algo más. No sé si viste que en la publicación esa de la capital, el rector salió a comentar menospreciando la situación. Ujú. Entonces, de vuelta, la persona que tenía que estar preocupada por cómo están las cosas Claro. puerta adentro es la que te está menospreciando a tu inquietud, tu incomodidad.
no se lo planteo. Vuelvo con la pregunta, ¿hacia dónde quiere ir la denuncia? Sabemos ya que desde las autoridades, ni de los decanos, ni incluso del rector tampoco, porque como vos decís, no, en este caso ha desestimado y deslegitimado totalmente las denuncias, siendo que incluso podría haberles servido, ¿no? Como un mecanismo de decir, che, como ha hecho en otras ocasiones, apropiarse de la temática y decir, che, no, vamos a revisar esto del Tal cual. adoctrinamiento o de las denuncias porque es una cuestión preocupante, nosotros queremos ser democráticos, pero bueno, parece que no es por ahí. Pero digo, las denuncias estas, a dónde pretenden llevarlas? Digo, como te decía antes, a una Secretaría de Política Universitaria, a un Ministerio de Educación, viendo que ya los mecanismos universitarios no están, están acabados, ¿no? Sí, la verdad que la situación es muy compleja y yo no descartaría que cedan, por decirlo de alguna manera, las autoridades de la universidad, ¿no? Bien, Yo creo que quizás es un levantar la voz para amedrentar muchas veces y evitar que nuevas denuncias sigan apareciendo. Creo que muchas veces eso es amedrentar al estudiante. Eh, la verdad, primero es una cuestión de visibilizarlo, ¿no? Porque como te dije, nosotros estamos de 2018 planteando el tema del adoctrinamiento y una de las cosas que te decían es dónde, cuándo, mostrame pruebas, ¿me entendés? claro. Entonces ahora ya tenés las más de 130 denuncias que vas a tener que investigar esas situaciones. Entonces, primero eso es visibilizar y dar un espacio de contención. También una cuestión de que no es lo mismo, como te decía, que un estudiante personalmente X vaya a tal secretaría o al consejo a plantear esto con el decano, con el rector, con quien sea, a que ya lo haga acompañado por una agrupación, por un grupo de estudiantes, por un grupo de concejales, ¿no? Es también un pedido ya mucho más sólido, ¿no? Ujú. Después, bueno, si las denuncias siguen llegando, si la situación empeora y las autoridades no dan respuesta, bueno, sí, hay otros mecanismos, puede ser el Ministerio de la Nación, pero bueno, esperemos no tener que llegar a tanto, ¿no? Bien, bien. Eso te quería preguntar y con esto cierro. ¿Se puede tomar, o tornar, mejor dicho, en algún momento como una discusión ya más en términos político-partidarios, esta cuestión del apoyo, en este caso de concejales, de diputados nacionales, eh, hacia la agrupación y hacia esta campaña, ¿no? De denuncia contra el adoctrinamiento? Digo, se puede tornar así desde la propia universidad o desde el sistema universitario, en este caso de Rosario, e incluso de los mismos estudiantes, ¿no? ¿Eso cómo lo analizan ustedes? Sí, a ver, yo creo que de vuelta esto es una cuestión que trasciende a un color político, a una ideología y al gobierno actual. Me parece, yo he recibido inquietudes de estudiantes peronistas, radicales, de todo tipo, incluso estudiantes de la Franja Morada y las agrupaciones del rector que me han dicho, sí, tenés razón, tal situación es así, te doy la derecha. Entonces me parece que no, de vuelta es deslegitimar el reclamo y las denuncias de los estudiantes que genuinamente toman esta herramienta para hacerlo cuando los canales institucionales no funcionan. Y justamente los encargados de llevar adelante esos canales no quieren reconocerlo. Después, si otros colores políticos se quieren sumar y apoyar la idea, bienvenido sea. Acá la cuestión no es adueñarse del tema ni nada, sino es atender a las situaciones de estudiantes que claramente la institución no representa, no ayuda y los deja en una situación penosa, ¿no? Y que digo, esto es uno de tantas cosas que hoy en día tiene la universidad pública en el país que incomoda a muchos estudiantes y que lamentablemente hace que sean muchos los que deciden irse a la privada, aún con la crisis económica que tenemos, ¿no? Sí. Es una de tantas cosas, un poroto más que sumamos, que incomoda realmente, ¿no? Ujú. Salvo que vos pienses todo como los profesores, Mm. eh, nada, es un problema real y que hay que darle importancia, ¿no? Total, total. Nico, muchas gracias por venir. Gracias, Facu. Un placer. Nos vemos seguramente el jueves Por en el supuesto. ministerio. Gente.